con Juan José Díaz. El viaje hacia el crecimiento personal. Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días. Axel, buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, afortunadamente. Sin embargo, fíjate que a raíz de toda esta situación, de todo este estado de incertidumbre, de frustración que hemos vivido los últimos ya casi 90 días en 3 Culiacán, meses, claro. han resultado en muchos estados emocionales muy particulares y de identificación muy específica, que tienen que ver con la falta de tolerancia, con la frustración, con el enojo, con la falta de sensibilidad. Y creo que esta es una respuesta natural de las personas por todo esta situación que estamos viviendo. Hay 4 puntos principales por los cuales podemos estar más irritables, más faltos de tolerancia, más enojones, dijéramos algunos por ahí. Y estos 4 puntos son: uno, es que estamos mucho más en contacto con la frustración. La frustración es una emoción compuesta. Se compone de tristeza y de enojo al mismo tiempo. Y la frustración es aquella emoción que surge cuando no puedo lograr los objetivos para los cuales he trabajado. Y muchos de nosotros hemos tenido que cambiar o hemos tenido que renunciar a objetivos debido a la situación de inseguridad y de incertidumbre que estamos viviendo en la ciudad. Y desde ejemplos muy pequeños. Si tú tenías la intención de llegar a cierta hora a tu casa, pues ya no vas a poder porque algo está pasando. Si tenías la intención de ir a la feria ganadera, pues ya no pudiste, porque pues algo está pasando. Varios de mis pacientes se quedaron por ahí con boletos comprados del palenque y eso Claro. causa frustración. Ahora, esto que yo le estoy planteando son ejemplos muy sencillos, pero hay objetivos, hay metas y hay planes que son mucho más importantes. Los empresarios tenían objetivos de ventas, objetivos empresariales que desgraciadamente no están pudiendo cumplir. Y entonces esta imposibilidad de cumplir para aquello para lo que he trabajado me puede llevar a vivir esta frustración y esto me vuelve más irritable. Otro punto importante es que nos vamos desensibilizando. El contacto frecuente con este estado de violencia, con este estado de incertidumbre, nos va quitando esa sensibilidad y queramos o no, vamos normalizando ciertos aspectos, ciertas conductas y hasta ciertas emociones. Y eso también provoca el que nos volvamos un poco más irritables. Otro punto es que también este estado de incertidumbre provoca un impacto directo en nuestra capacidad de regular emociones. Y entonces somos más propensos a no poder detener nuestro enojo, nuestra tristeza, y es como si nos quitaran un filtro. Ese filtro que todos tenemos en la vida diaria o en una vida normal, entre comillas, pues es como si lo quitáramos y entonces estuviéramos más expuestos a las verdaderas emociones que manejamos todos los días. Y el cuarto punto es que también esta situación de violencia y de incertidumbre va erosionando el tejido social. Es decir, nos va quitando este sentido de comunidad. Y entonces nos vamos moviendo hacia estados de más individualismo. Y esta falta de convivencia hace que estemos más propensos al roce, a la fricción y por ende a la falta de tolerancia, a estados de enojo, de irritación, y eso provoca un estado general pues muy desagradable en la comunidad, ¿no? Así es, Juan José. Pues acordamos el tema a raíz de que es algo que he observado, incluso de manera individual, personal, y en pláticas con conocidos, con amigos, de cómo hemos notado esta irritabilidad en nosotros mismos, pero en las otras personas, ¿no? Al conducir, cuando te dan un servicio, y en un primer momento era como pensar es que así es la gente de Culiacán, pero haciendo una reflexión, por eso yo te lo preguntaba desde tu punto de vista más especializado, si no sería una consecuencia directa de lo que estamos viviendo. Y ya tú lo comentabas. Yo tengo
idea, te la voy a plantear a ver qué opinas, de que también al estar sujetos a esta condición de violencia, de inseguridad, de no saber, como dices tú, si te va a tocar quedarte en medio de algún hecho, si puedes regresar a tu casa. Estamos como muy, sí a la defensiva, pero como preparados para que algo ocurra, como, y cualquier estímulo sobre reaccionamos, ¿no? Es decir, si alguien te pita, estás reaccionando como si estuvieras en medio de una balacera. Estoy como percibiendo eso. Vamos como muy en defensa de lo que pueda ocurrir y ante el mínimo estímulo es una reacción desproporcionada, podría decir. Sí, claro. En alguna otra ocasión planteábamos cómo muchas veces el miedo lo exteriorizamos a través del enojo. Muchas veces es que yo no esté enojado, simplemente estoy en un estado de miedo. Y la alerta, el estado de alerta que tú comentas y la incertidumbre, de alguna manera es una variante de esta emoción básica o emoción principal que es el miedo, ¿no? Esa es otra de las causas por las cuales estamos más sensibles a lo que esté ocurriendo alrededor. Y si pudiéramos plantear una sola razón general a causa de esta irritabilidad o esta falta de tolerancia, es que creo que la gran mayoría de los habitantes de Culiacán no estamos viviendo como queremos vivir. Claro. Y siempre que estemos, cualquier persona, creo que es una respuesta natural, cualquier persona que esté en una situación en la que no quiere estar, cualquier persona que se esté viendo obligada a vivir una situación que no quiere vivir, se va a molestar y se va a enojar. Y eso, como te digo, es una respuesta natural. A un adolescente ponlo a hacer algo que no le gusta hacer y se va a enojar. A una persona dale un trabajo que no quiere hacer y se va a enojar. Y nosotros, en un ejemplo o en una situación mucho más complicada y mucho más peligrosa, pues estamos teniendo una vida que no queremos vivir en este momento y entonces eso nos lleva a estados de molestia y de enojo, ¿no? Efectivamente. Pues te agradezco, Juan José. Me regalas unos minutitos en redes. Claro. En redes sociales es Juan José Díaz, Psicología y Crecimiento. Si usted gusta escucharlo un poquito más, vamos a continuar en las plataformas digitales. En radio vamos a escuchar a Maggie Val. Parece mentira, pero es verdad. Digo en las redes sociales, Juan José, este tema que me parece muy interesante de lo que estamos viviendo en Culiacán. Y puede aplicar quizá para otras ciudades. Digo, evidentemente aquí el centro del estado es el que más ha resentido el tema de inseguridad, Mazatlán un poco menos, y en situaciones muy distintas están Guasave y Los Mochis. Pero siempre la pregunta es, no se va a acabar la violencia mañana ni pasado. Es algo que no podemos determinar cuánto va a durar. Pero ¿cómo controlar las emociones ante esto que no sabemos si tarda un mes, 2 semanas, un año? No queremos, pero ¿cómo controlarnos a nosotros mismos? Porque qué desgastante también es estas emociones un poco descontroladas que estamos percibiendo. Sí, creo que el primer punto es poder ser conscientes de que estoy en esa situación, es decir, poder tener la capacidad de observarme y de darme cuenta si realmente estoy siendo más irritable, si estoy más intolerante hacia ciertas situaciones, hacia ciertas circunstancias, incluso hacia personas que no tienen nada que ver con este estado de incertidumbre. Muchas veces la pagan los que no tienen que pagarla y mostramos nuestro enojo con nuestros familiares, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, porque ese cúmulo de emociones en algún momento va a salir. Entonces creo que el primer punto es darnos cuenta, poder ser conscientes de nosotros mismos de que estoy en esa situación. Y segundo, obviamente voy a recomendar ir a terapia para poder ponerle nombre a esas emociones, poder ubicarlas, poder, decimos nosotros, ponerlas enfrente, visualizarlas y ser conscientes y aprender a gestionar eso que tenemos, eso que sentimos, y poder darle un cauce sano a esas emociones. Es decir, el hecho de que a mí me moleste toda esta situación, creo que es una reacción natural de mí, de mi persona, de lo que soy. El cómo voy a manifestar esto natural que estoy sintiendo, eso es lo peligroso, lo que pudiera ser inconveniente. Entonces,
Ir a terapia nos va a dar la oportunidad de poder ser consciente de esas emociones y de cómo gestionarlas. Otra es, hay prácticas sencillas. Están rompiendo con el tejido social, están rompiendo con la convivencia natural. Entonces, si pudiéramos encontrar formas alternativas de poder seguir practicando de alguna manera esa comunidad, eso también nos va a dar ese ejercicio diario o frecuente de poder estar en contacto con otra persona y de poder, como ir al gimnasio, de seguir ejercitando mi capacidad de socialización. Claro. ¿Sí? Una duda, Juan José. ¿Ha habido un incremento en consultas, en terapias en estos 3 meses? Sí, debido a la ansiedad. Claro. Y ansiedad y depresión. Como ocurrió con la pandemia, ¿no? Como ocurrió con la pandemia. O sea, este tipo de situaciones que nos ponen al límite generan ese tipo de ansiedad, de depresión, irritabilidad, de enojos. Pues claro, es algo atípico y que obviamente hace que esto ocurra, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta semana tuve una primer sesión con un empresario de aquí de Culiacán y él iba por un tema completamente ajeno a este estado de incertidumbre, pero que de forma secundaria estaba muy relacionado. Él estaba mostrando síntomas depresivos y esos síntomas depresivos y de ansiedad también tenían que ver con el hecho de que no estaba pudiendo cumplir con sus roles de padre, con sus roles de hijo, debido a esta incertidumbre. Es decir, no estaba vendiendo lo mismo que vendía antes y eso le imposibilitaba ser el mismo papá de antes, el mismo hijo de antes, el mismo esposo de antes, y eso lo lleva a estados de desagradables, claro, pues, ¿no? Estados emocionales interesantes. Seguiremos platicando de claro eso. Que sí. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a Maggie Val. En redes sociales platicamos un poquito más con Juan José Díaz y los invitamos a leer su columna el día de mañana en lineadirectaportal.com y este tema de cómo pues las emociones de las personas en Culiacán están viviendo situaciones muy complejas a raíz también del tema de inseguridad. 8:30. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.